Tonto. Julián Hernández Quintana, muchísimas gracias por permitirnos entrevistarte. Estamos encantados Encantada. de poder contar contigo y con tu perspectiva desde México. Eres diputada local del PAN. Has vivido una vida muy intensa de vida política desde muy joven y bueno, ahora estás sirviendo a tus gentes ya como diputada y nos da muchísima alegría. Desde fuera, los que estamos fuera, tenemos preocupaciones, tenemos interés por ver qué es lo que está pasando en México. Por una parte, pues estamos entusiasmados de que México es un país que tiene por fin una mujer como presidente. En Estados Unidos decía, le preguntaron una vez creo que fue a Woodrow Wilson o a algunos de estos presidentes anteriores, bueno, ¿y cuándo habrá una presidenta en Estados Unidos? Dice, bueno, pues si la meten de vicepresidente y se muere el presidente, a lo mejor. En México no fue así. En México, pues, una mujer que ha tenido una trayectoria muy destacada, fue gobernadora de la Ciudad de México, que no es poca cosa, y bueno, pues se ha posicionado muy bien en su partido político y ahora quedó electa. Eh, pero tenemos también otras informaciones y otros sentires en México con lo que va a los pilares de la democracia y no sabemos muy bien si son percepciones desde fuera o cuál es la realidad de lo que está pasando en México. Entonces, un poco por eso te invitábamos a charlar para ver qué nos comentas sobre la situación de México y cómo la sientes. Ok, mira, ¿cómo la siento? Eh, Peligrosa, mucho. Debo confesarte que de forma personal, la semana que fue toda una revolución en México para los que nos dedicamos a la política y para los que conocemos la historia de este país, fue una muy mala semana de mucho miedo, de mucho estrés, de mucha impotencia. Sin embargo, a ver, la realidad es que también el mexicano sabe sobrevivir con lo que tiene y la genialidad que tenemos nos ayuda a salir adelante y eso es lo que estamos haciendo ahorita después de que hay un panorama oscuro y muy peligroso. La realidad, yo te lo digo así. ¿Por qué? Porque hoy en día la república, la democracia en México está en riesgo. A ver, tú sabes, mi querido Juanjo, que México, después de la revolución, a ver, tuvimos un presidente, Porfirio Díaz, que se religió y prácticamente era un dictador, porque estuvo 31 años en el poder. Después aparece la revolución, estas tendencias un tanto más de izquierda con Madero, y se da la revolución, es la Constitución de 1917 y se instaura primero el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, y después el PRI, ¿no? Con Plutarco Elías Calles. En donde, me encanta decir la frase de Vargas Llosa, donde se hace la dictadura perfecta, porque es una democracia disfrazada, más bien es una dictadura disfrazada de democracia, en donde había ciertas reglas. Decían que los presidentes tenían ciertos poderes metaconstitucionales, arriba de la Constitución y en donde había ciertas normas que el presidente en turno era el rey en turno. Y ese rey tenía el poder metaconstitucional de designar con su dedo, no decían el dedazo, al siguiente presidente. Y así vivimos prácticamente pues, más de 70 años, en donde había un partido hegemónico y en donde lo que hacía era este partido eh, evolucionaba con la situación y la coyuntura política y social nacional, pues, es decir, si la tendencia era de izquierda, pues tenemos a un Cuauhtémoc Cárdenas. Si Ujú. la tendencia es de derecha, pues tenemos a un Miguel de la Madrid. Si lo de hoy era el neoliberalismo, sale un Salinas de Salinas de Gortari. Gortari. El Ujú. punto era mantener el poder. Y de ahí viene, o sea, de toda esta explicación viene lo que está pasando hoy. Y hay que analizar a un personaje que es, por supuesto, aunque nos duela, es el liderazgo más importante del siglo XXI en México hoy en día, que es López Obrador. Y ahí hay que entender quién es López Obrador. Es un expriista que no le dieron el poder en el PRI, se fue al PRD, no le PRD. dieron el poder en el PRD y se fue a fundar Morena. Yo siempre he dicho que López Obrador, si algo tiene, es que ha sido perseverante, persistente y constante y logró lo que quería, que era tener el poder. Entonces, ¿quién es él? Es un personaje muy popular, muy populista, pero que no es un demócrata, que no ha sabido acordar y que le gusta que se haga lo que él diga.
En el 2006, si tú recordarás, cuando pierde las elecciones ante Calderón, él dice, al diablo las instituciones y según él toma protesta y según él es el presidente alterno. Evidentemente, lo bueno que se construyó en México, que son ciertas instituciones democráticas que en efecto le dieron el poder en 2018 a López Obrador y hoy le dieron el poder a Claudia Sheinbaum, porque los mexicanos con credencial de elector y con derechos civiles lo votaron y la Ujú, votaron. ujú, ujú, Sin embargo, tenemos que entender que es un hombre que le gusta que se haga lo que él diga. Y a mí me gusta, a ver, me gusta dar el antecedente de la reforma judicial. ¿Por qué se da la reforma judicial? Porque en efecto tiene tintes de tirano, de autócrata y de que le gusta el poder máximo. ¿Ok? ujú, Por ejemplo, la reforma judicial, ¿por qué se da? Mira, dicho de una forma muy coloquial, es porque él jura venganza en contra del Poder Judicial, porque frenaron su intento de apoderarse de todo. Un ejemplo muy claro es en el 2020, más o menos, intentó hacer una reforma constitucional para reformar el artículo 27, en donde básicamente lo que quería era tener nuevamente el monopolio de la creación ujú. de las energías, tanto de gasolina, etcétera, tanto de electricidad. ¿Por qué? Porque quería empoderar a las paraestatales. Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Petróleos Mexicanos. ¿No? En un país como en España hay un libre mercado y en México en el 2012 se hizo una reforma en donde decía, a ver, las empresas privadas también pueden crear tanto energías, tanto luz eléctrica como energías como petróleo, etcétera. Ujú, Y evidentemente esto es de alguna forma soltar el poder, ¿no? Darle un poco darle juego a los capitales ujú, privados, cosa que ujú, la ideología de López Obrador es totalmente, digamos, contraria. Lo que ujú. quería era tener el control del petróleo, el control de la electricidad. Intenta hacer una reforma, pero en el artículo 136 de la Constitución de México establece que para hacer una reforma a la Constitución se necesita las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ajá, y no tenía esa mayoría, no tenía esos números, tenía el 50+1, pero no tenía las dos terceras partes, no tenía la mayoría calificada. Ya. Entonces, le desechan su reforma constitucional, dice, ok, entonces voy a hacer una ley secundaria que regule, digamos, la producción de electricidad y la producción de hidrocarburos. Y entonces la oposición mete una acción de inconstitucionalidad que resuelve la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo del Poder Judicial, que le dice, a ver, mi rey, o sea, bueno, no, no, o sea, tú no eres el rey. O sea, ¿cómo te explico que la Constitución está por encima de tus leyes que Ujú, aprobaste con tus diputados, pero la contradice? Así que, bye. O sea, claro. no vas a poder tener el O monopolio sea, hay un de la contrapeso electricidad. efectivo a su poder, ¿no? Es justo. Y Ujú. ahí es cuando él jura venganza. Después, su segunda jugada, su siguiente jugada es querer poner a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que fue a la que dicen hoy la ministra plagiaria, perdón, Sandra Esquivel, que de hecho fue un escandalazo Ujú. porque su tesis, tanto de licenciatura Sí, como de doctorado, fue plagiada, ¿no? Fue un escandalazo. sí, sí se leyó Y muy los bien. ministros no la eligen a ella, eligen a Norma Piña, que es una demócrata Ujú. republicana que entiende la división de poderes y entiende el valor de la Constitución en México y de un sistema de pesos y contrapesos. Y ahí hay una lucha, digamos, entre poderes, entre el Ujú. Ejecutivo y el judicial. Y él sigue con esta sed de venganza. Vienen Pero, las elecciones. Juliana, él ya no es presidente. Él no es presidente desde hace 10 días, pero la realidad, y es que aquí vamos a analizar el perfil de Claudia Sheinbaum. ¿Quién es ella? Sí, es mujer, pero como bien dice Denise Dresser, el autoritarismo también tiene Es faldas. una socióloga muy famosa, analista En política México, de México, Denise exacto, en Dresser. México. El hecho que sea mujer no quiere decir que no vaya a ser cruel, que no vaya a ser tirana, que no vaya a ser... Vamos a verlo. Yo, en lo personal, como mujer política mexicana demócrata, tengo la esperanza Ujú. de que las cosas vayan mejor. Pero de Porque la realidad es en momento México, te huele pero a maximato, de porque momento es un cuando Elías maximato. Calles hubo dos o tres
Abelardo L. Rodríguez y Rubio, hubo otros presidentes Exacto. que simplemente hacían lo que él mandaba Eran desde... sus esbirros. Y yo hoy tengo la teoría de que Claudia Sheinbaum, el mayor mérito que tuvo para ser presidenta fue obedecer y callar. Pero Claudia Punto. Sheinbaum puede también ser Cárdenas. Cárdenas entró así al poder, cuando estaba el maximato en su auge. Si no te acuerdas, porque eras muy joven, no, no, no estábamos ni tú ni yo, exilió a Plutarco Elías Calles a Estados Unidos para fincar su autoridad. No hay posibilidad de que Claudia Sheinbaum dé un golpe de autoridad así. Hoy tenemos la esperanza y hoy queremos eso. Ujú. En la toma de protesta, su discurso no nos dio mucha esperanza porque fue media hora de alabanza Ajá, a López Obrador y sí. no dio una seña de una, digamos, de una nueva política. O Ujú. sea, la realidad. Y a ver, eso es algo que quiero que los leoneses entiendan. Hoy Claudia Sheinbaum es presidenta porque es la pupila, porque es la esbirro de López Obrador. Y eso va a cambiar el panorama político en México, porque si López Obrador tiene algo, es carisma y discurso y Ujú. propaganda. La Ujú. gente lo ama porque es sencillo, porque es cercano, porque es humilde, tiene los zapatos sucios como todos los demás, solo lleva 200 pesos en la cartera, no tiene propiedades, que obviamente todo esto es un teatro, todo esto, pero Claudia no. Claudia no tiene esa popularidad, Claudia no tiene ese carisma, Claudia no tiene, a ver, Claudia de hecho es de origen judío, Ujú. nació en Ciudad de México Ujú. en una zona donde no le faltó ningún servicio Ya. nunca. López Obrador es de Tabasco. Es un, digamos que es un discurso distinto. Posibilidad de que sea una Cárdenas, sí, y esperemos que sea así, sobre Oye, y la todo otra, porque... perdón que te interrumpa, la Ujú. otra gran pregunta que teníamos es, ¿cabe la posibilidad de que la reforma judicial que efectivamente terminaría con la independencia de la esfera judicial frente al Ejecutivo y quizá también de la esfera electoral frente al Ejecutivo, ¿cabe la posibilidad de que la Suprema Corte lo detenga o ya no? Pues en teoría no. En teoría la realidad es que no. Más bien, la esperanza que tenemos nosotros es que digamos que dice, acátese, pero no se cumpla, que no se Ujú. cumpla realmente y que se Ujú. encuentren otras formas, porque la realidad es que la esencia del Poder Judicial es no tener un sistema de contrapesos. Y es, a ver, en las elecciones pasadas, 36 millones de personas votaron por votaron por Morena, que realmente por lo que votaron es por López Obrador, y aquí va un punto bien importante. ¿Por qué ganaron las elecciones? No fue por la gran oratoria o carisma o liderazgo de Claudia, no. Fue porque López Obrador se encargó de hacer un sistema de apoyos sociales que hacen que la gente que tenga el voto cooptado. Pero La Juliana, gente pueda decir, "¿Mm? si yo soy un hombre pobre que no ha tenido oportunidades en la vida, que no soy clase mediero, que hay 36 millones en México, y el gobierno efectivamente dice, mira, en vez de dárselo esto a los que tienen más, ahí te va una pensión mensual, y esa pensión me saca de la pobreza abyecta en la que vivía. ¿Cómo no voy a votar por él? Entonces, Exactamente, es exactamente, populismo, justo, pero es justo. distribuir la riqueza, ¿no? Del país. A ver, es distribuir la riqueza, pero a ver, aquí tenemos otro problema, que tú sabes perfectamente que la riqueza se tiene que generar. Y hoy en día no se está generando riqueza. O sea, hoy tenemos un crecimiento en México del 0,9%. Ujú. Nunca había sido tan bajo como con Echeverría. Ujú. Imagínate, o sea, casi 40 años de retroceso en crecimiento económico. Y la realidad es que esta tierra, tú lo sabes, es muy generosa y por eso ha aguantado, pero va a haber un momento que ese sistema va a colapsar. Tú lo Ujú. sabes, o sea, en Europa el estado de bienestar, ¿no? O sea, hay un momento en que se deja de producir. Y hay un momento, y sobre todo porque son políticas asistencialistas, no generas empleo, no generas capacidades, no produces. En algún momento se va a acabar. Y hoy en día ya las arcas, digamos que las arcas que Peña Nieto le entregó a López Obrador, estaban bien surtidas. Hoy en día ya no están tan surtidas. Y hoy en Ujú. día hay desaceleración económica y hoy en día hay inflación. Entonces va a haber un tema ahí que va a cambiar el escenario, al menos para 2027 y 2030 Oye, definitivamente. entonces es un temor.
real que México pudiera llegar a desarrollar la coyuntura como la desarrolló Venezuela, que era un país riquísimo, que era un país lleno de, y que sigue Em, teniendo. sí hay un temor real, pero sobre todo, a ver, aquí hay una variable que es el mayor temor, que al menos los que nos dedicamos a esto y que es lo que sí nos quita el sueño, que es eh, López Obrador puede ser que tenga sus planes, pero aquí el peligro y la amenaza real es el crimen organizado en México. Hoy en México hay zonas en donde no hay Estado de Derecho, Ujú, en donde ujú. no hay, donde la ley es la ley de los cárteles. Ya, Entonces, digamos que aquí lo peligroso es que se apoderen cada vez más el crimen organizado de los sistemas de poder. Y esa era una de las amenazas que los que estábamos en la oposición que decíamos sobre el tema de la reforma judicial, es que le estás dando al crimen organizado entrada para que se ujú. apodere de los sistemas de justicia. Y entonces ahí Tremendo. vamos a estar todavía peor, porque ya hay zonas en las que se está muy mal, en donde Ujú, no ujú. puedes entrar. A ver, tú acabas de ver el tema de cómo en un acto de verdad irreal le cortaron la cabeza al Al, alcalde al alcalde de de un, Chilpancingo, que es la capital de un la estado. capital del estado de Guerrero, es Y tremendo, es básicamente, y tremendo. tú ves su discurso y lo que parece que quería el alcalde era ponerle un freno al crimen organizado. Entonces, ¿dónde está el Estado de Sí. Derecho? Ahí está la Y respuesta. ahora, si ahora los jueces y magistrados se van a elegir por voto popular, a ver, pues este es un juego electoral, ¿no? Que nosotros, Ujú. yo he estado toda mi vida en ello y que depende mucho de la coyuntura, del lugar, de la gente, pero evidentemente en un lugar como Michoacán, como Culiacán, como lugares en donde el crimen organizado tiene una presencia importante, Ah, pues evidentemente va a financiar campañas y va a apadrinar jueces. Entonces, ¿dónde va a estar la justicia? En tremendo, manos del crimen organizado. tremendo, tremendo. Esa es una amenaza eh, muy, muy Ujú, muy peligrosa, serio. extremadamente peligrosa. Juliana, pues mira, vamos a dejar de momento esta conversación que podía seguir durante Ujú. largas horas, pero te agradezco mucho la sobrevista que nos has dado breve, muy breve, de lo que está ocurriendo en México y ojalá eso sea como una especie de incentivo a la gente para, por una parte, ver que la situación de México es seria, pero por otra parte también saber que como en el caso de Venezuela y en el caso de Argentina y en el caso de todos los países que estamos visitando, la gente puede sacar a sus países adelante y siempre hay esa esperanza bonita, ¿no? Pues Sí, por supuesto, desde luego, y vamos a ver, habemos quiénes vamos a estar en pie de lucha exactamente. por la democracia en nuestro país. Juliana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querido Juanjo. Saludos.